Aleluya. Toda la gloria y la honra sea para el Señor, porque Él es el digno y merecedor de la gloria y la alabanza. Amén. Sabemos de que nosotros solo somos instrumentos. Sabemos que somos vasos en sus manos y que Él es el digno de la gloria y la honra. Amén. Así es. Todo lo tenemos. Génesis 3, versículo 8. Vamos a estar leyendo al 11 en este momento. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Gloria a Dios. Padre, en esta hora, Señor, te damos la alabanza, te damos la gloria, te damos la honra a ti, Señor. En esta hora ponemos en tus manos, Señor, esta palabra, Señor, a ti, que seas tú hablando, Señor, a través de mis labios. Señor, porque sabiendo que tu palabra no volverá vacía, Señor, que el Señor, esta palabra yo la recibo con todo mi corazón y que pueda, Dios mío, caer, Señor, en tierra fértil a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Acabamos de leer, hermano, un pequeño porción de este capítulo 3 del libro de Génesis. Y lo que este capítulo 3 nos quiere decir, lo que nos narra más bien, es la caída del hombre en el pecado, en el cual antes de este suceso todo era perfecto. El pecado no había entrado aún a este mundo, pero en el desarrollo de este capítulo de la historia vemos de que en este momento fue que el pecado entró. El versículo 1, Satanás hace una pregunta a Eva y dice: ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Él tratando de sacarle con una mentira, sagazmente, como dice la palabra, pero la serpiente era astuta más que todas las bestias del campo. Quiso tratar de sacarle con una pregunta mentirosa la verdad a Eva. Y le dijo Eva después: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y el diablo después empieza a tener esa conversación con Eva y le dice: no, Eva, no van a morir, no van a morir. Y más bien, si tú comes de ese fruto, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y después Eva vio que el fruto era atractivo, era agradable a los ojos, dice la palabra, y ella comió de ese fruto, del árbol del bien y del mal, y le dio a Adán, le dio a comer a su marido. En el versículo 7 podemos ver de que Adán y Eva en ese momento, después de comer, se dieron cuenta que estaban desnudos. Antes de eso no sabían, la desnudez no era algo de vergüenza, no provocaba un sentimiento de vergüenza. Pero cuando comieron del fruto, cuando pecaron, ahí la desnudez vino a ser un acto deshonroso, vino a tener vergüenza. Por eso ellos se dieron cuenta, y dice después que se hicieron delantales, en el mismo versículo 7. También, hermanos, vemos que Adán y Eva se escondieron de la presencia del Señor y que Dios los andaba buscando. Y también Dios los interroga a ellos. Y le dijo en el versículo en el que leímos, versículo 9, ¿dónde estás tú? Y él respondió, refiriéndose a Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Imagínense, ¿eh? Estaba desnudo y me escondí, dijo. Y después le dice, Señor, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Escuche bien, el 12.
el versículo 12 dice, y el hombre respondió, escúchame, no quiso serse responsable de lo que había dicho, perdón, de lo que había hecho, sino que empezó a señalar. Diciendo, la mujer que tú me diste, Señor, esa fue la que me dio el fruto y yo comí. En vez de decir, Señor, perdóname, reconozco que tú me dijiste no comiera, pero comí, perdóname. Sino que dijo, la mujer que tú me diste, esa me dio de comer y yo comí. Y dice después el 13, Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y ellos se excusaban. Después vemos en este mismo capítulo, hermanos, que Dios maldice a la serpiente y que Dios le dijo a Adán de que tenía que ganarse el pan con el sudor de su frente, y también le dijo a Eva que te iba a dar luz a sus hijos con dolores. Para las que son madres saben de que dar a luz a un hijo está asociado con el dolor, porque el proceso del parto abarca el dolor. Pero también, hermanos, el versículo 15 de este capítulo 3, vemos la primera profecía que está escrita en la Biblia acerca del plan de redención de Dios a través de Cristo. ¿Qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer, ¿cuál era la simiente de la mujer? ¿Qué venía a representar esa simiente? Era mismo Jesucristo. Y la simiente suya, la simiente de la serpiente, era el diablo y sus seguidores. Y si lo queremos poner más específicamente, el anticristo. Dice, al final dice, tú le herirás en el calcañar. Cuando Cristo murió, se cumplió esa palabra. Pero dice, esta te herirá en la cabeza. Viene a representar cuando Cristo vence, cuando viene con gran poder a vencer al anticristo y lo derrota. Y vemos, hermano, de que esta fue la profecía de que Dios dio primeramente acerca del plan de redención. Pero, volviendo al pasaje que acabamos de leer, quería meditar, hermano, bajo un tema que se llama las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. Pero, hermanos, ¿sabemos qué es el pecado? ¿Tenemos definido bien qué es el pecado? Creo que sí, ¿verdad? Todos fallamos al Señor, todos pecamos ante Dios. Y el pecado, aparte de ser un acto, una acción que yo haga, es un estado. ¿Cómo así un estado? Cuando nacemos, nosotros nacemos en pecado. Usted sabe que desde que el hombre o la mujer nace, está ese continuo hacer el pecado, hacer y hacer el mal. No hacer el bien, sino hacer el mal. ¿A quién le enseñan a hacer el mal? Nadie. De su prima naturaleza comienza a hacer lo malo. Pero lo bueno, cuesta al ser humano hacerlo. El alcance del pecado es algo que es innato del hombre, es algo que se da naturalmente por la misma naturaleza que a través de Adán entró el pecado. Como individuo, Adán, cuando pecó, no solamente pecó él, sino que a través de él entró el pecado a la raza humana. Y por lo tanto, todos sus descendientes adquirirían esa naturaleza pecaminosa. También nos alcanzaría, y eso lo incluye a usted y a mí. Por Adán, porque entró el pecado a través de Adán, el pecado vino a esparcirse y a contaminar al ser humano. En Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ¿quién fue ese hombre? Adán. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por el pecado de Adán entró la muerte, el pecado y la muerte a la raza humana. También el mismo capítulo 5 de Romanos, versículos 18 y 19 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahí se nos señala, se nos explica más, con más detalle, de que fue por un hombre que entró el pecado. Pero por un hombre entró la vida, entró la justicia, entró esa salvación, la vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. El pecado, como repito, hermano, es algo natural. Ve a un niño desde su corta edad comienza a tener actitudes o conductas incorrectas hacia lo malo. ¿Y quién le enseñó a ese niño? Nada. Por eso, hermano, los niños, y eso va para todos, los que tienen niños, desde lo más joven posible, entre más joven o más joven está el niño, llevarlo a los pies de Cristo, mucho mejor. Porque si los niños crecen y comienzan a desarrollar esa naturaleza pecaminosa más y más y más, va a ser más difícil traerlos a los pies de Cristo. Por lo tanto, hermano, entre más pequeños estén los niños, háblele. Usted, si tiene un niño pequeño, su hijo está pequeño, háblele de Cristo, evangelícelo. Trate de la manera de inculcarle la palabra para que pueda reconocer que también necesita el perdón de pecado, que está en Cristo. No lo deje pasar, porque si se atiene a eso, que es un niño, no entiende. Hoy en día los niños están más despiertos incluso que usted y yo. Por lo tanto, tenemos, hermanos, los que tienen niños, inculcarles la palabra y que puedan venir a Cristo el Señor. Aleluya. También el pecado, aparte de ser un estado, es una acción voluntaria. ¿Qué quiere decir? Que si peco es porque quiero, no me lo impone. El pecado, a mí nadie me obliga a pecar. Si peco es porque quiero. Y yo, por tanto, yo estoy pecando, yo estoy violentando la ley de Dios. Ahora bien, hermano, hay formas de pecar. Lo número uno es cuando pecamos por omisión. Es decir, ¿qué dice Santiago 4:17? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Estoy omitiendo lo bueno. Estoy omitiendo lo que la palabra me dice y no lo voy a hacer. Entonces, ahí se me convierte a mí pecado. El mal uso de la libertad que Dios me dio en Cristo Jesús para poder hacer lo bueno y no lo hago, ahí se me hace un pecado por omisión. Asimismo, también podemos pecar por comisión. ¿Qué quiere decir? Que yo, sabiendo de que una acción está mala, yo la hago. Es lo opuesto. Dios me dice, no hurtarás, no robarás, y yo lo hago. Estoy cometiendo pecado por conocimiento de causa. Es decir, estoy cometiendo pecado por conocimiento de la palabra de Dios, y yo transgredo la palabra de Dios, aún sabiendo que me dice, no pecarás. Ahora bien, hermano, el pecado en su carácter es simplemente desobediencia. Desobediencia a Dios, desobediencia a su palabra. Y en este pasaje, hermano, Dios le dijo a Adán, de todos los árboles tú puedes comer. Y ahí estaba el árbol de la vida. La Biblia no lo dice, si usted lo ha leído, yo lo leí, no dice que Adán comió de ese árbol. Pero Dios dijo de que todos podían comer, solo uno no podían comer. El árbol del bien y el mal, de ese no podían comer. Entonces, hermano, no sabemos si ellos comieron del árbol de la vida o no. Eran inmortales, decir por sí no eran inmortales, el pecado no había entrado. Pero cuando él comió, Eva junto a Eva, ahí ellos desobedecieron. Y ese es el pecado, la desobediencia a Dios. Por eso, nosotros cuando sentimos ese deseo de pecar, somos impulsados. ¿Y quién es? El enemigo, también nuestra carne y el mundo. Los tres enemigos que tenemos. Porque sabemos de que, como dice Efesios 6:12, si no mal recuerdo, nuestra lucha no es contra
carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que andan en las regiones celestes. Pero hermano, nadie lo obliga a usted a pecar, ni nadie me obliga a mí. Si lo hacemos es porque queremos. Así es, aleluya. Dios nos ha dado el libre albedrío. A Adán y a Eva les dio ese libre albedrío para decidir si hacer la voluntad de Dios, que eran enseñorearse de la tierra y no comer de ese árbol, o salirse de la voluntad de Dios y salirse de lo que había dicho y comer del árbol del bien y del mal. Lastimosamente, ellos lo hicieron y entró el pecado y entró la muerte. No había nada que podía hacer que el humano tuviera perdón, porque no tenía justificación, no tenía la moral ante Dios. Pero vino Cristo y Él, como varón perfecto, se entregó y murió, y ahora nosotros podemos tener esa entrada a la vida eterna porque por Él fuimos justificados. Amén. Por el sacrificio perfecto de cruz, de Jesús en la cruz. Aleluya. También vemos, hermano, de que Dios nos da libertad para decidir. Dios nos da libertad de creer en Él o no. Cuando Cristo vino a la tierra, los fariseos no creyeron en Él. Y ellos vieron las señales. Imagínense, vieron las señales del Hijo de Dios, tal cual. Y no creyeron. Pero gente más común, más sencilla, decidió creer. Sus discípulos, los discípulos del Señor, Marta, María Magdalena, Lázaro, en fin, todas estas personas decidieron creer. Y eligieron al Señor y creyeron en Él. Por eso Dios nos da la libertad de poder decidir si ir ante Él o inclinarnos hacia el pecado. Porque Él es un Dios tan bueno y amoroso que Él nos da la libertad para que usted y yo decidamos si pecar o no, si servirle o no. Él nos da la libertad para que usted y yo podamos ir ante Él o no. Pero la cosa es cómo estamos haciendo uso de la libertad que Dios nos ha dado. Si estamos perseverando más en su palabra, si estamos perseverando más en su voluntad, o estamos perseverando más en el pecado. Dios no anda buscando gente que le sirvan por temor, sino gente que le sirvan por amor y de todo corazón, hermano. Dios anda buscando gente que le busque de verdad, porque de los tales adoradores anda buscando el Señor, gente que le adoren en espíritu y en verdad. Jesús dijo muchas veces, síganme, seguidme. Tantas veces en la palabra de Dios. No dice, tienes que seguirme obligatoriamente, sino que dijo, síganme. Pero nunca obligó, porque el Señor, como dice en Apocalipsis 3:20, dice que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Pero si la abre, depende de nosotros si abrimos la puerta de nuestro corazón ante Él y lo dejamos entrar por completo. El diablo no es así. El diablo manipula. El diablo obliga, se mete. El ladrón no ha venido sino matar, hurtar, destruir. El diablo mismo, para eso es lo que ha venido. El Señor lo dice. El diablo fue el que trató de manipular a Eva sagazmente, y eso hizo de que Eva transgrediera lo que Dios había dicho y comió del fruto. Y ahí entró el pecado. El diablo no anda con cosas. Como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, hermanos, no tengamos en poco las maquinaciones de Satanás. Amén. También el pecado significa colocarse en oposición a Dios. Sencillamente, aparte de desobediencia, es estar en oposición a Dios, en rebeldía ante Dios. El pecado, cuando fallamos, cuando pecamos, estamos en rebeldía ante Dios, porque en el caso de Adán y Eva, y Satanás les dice, no morirán, sino más bien ustedes se le van a abrir los ojos, van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal.
se quisieron hacer. Satanás les dijo de que iban a ser tal cual como Dios. Y Eva, si Eva hubiera sido prudente, hubiera dicho, no, pero Dios me dijo que no lo hiciera. Y ahí me quedo, no prosigo. Pero ella siguió y miró el fruto y empezó a codiciarlo y recordó las palabras de Satanás. En su corazón quería ser como Dios. Quería ser como Dios. ¿Y cómo vamos a ser igual que Dios, hermano? ¿Cómo vamos a ser igual que Dios? No podemos ser igual que Dios. Por lo tanto, el pecado es una señal de colocarse en oposición total a Dios. A través del pecado, usted y yo estamos desafiando a Dios. Estamos desafiando los estatutos de Dios. Estamos allí rebelándonos en contra del Señor. Por eso, hermano, cuando alguien peca, rehúsa someterse a la voluntad de Dios. Cuando alguien peca, impide que Dios determine el curso de su vida. No le da cabida a Dios. Dios es un cero a la izquierda en el corazón de la persona. Y también la persona que peca deliberadamente toma las cosas por su cuenta y determina su futuro por sí mismo. ¿Cuántas veces encontramos con gente que dice, yo no necesito a Dios, yo estoy bien, yo hago el bien a los demás? O sea, el mismo corazón de la gente está tan entenebrecido que la luz del Señor no permite que alumbre su corazón y que pueda reconocer de la culpa del pecado. Y sabe bien, hermano, y nosotros como seres humanos, mire, el diablo está muy enojado con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, dice la palabra, fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Fuimos creados a su imagen. Y el diablo en el principio quiso destruir eso que Dios había hecho al hombre, el ser humano, porque fue creado a imagen y semejanza del Señor. Y si usted y yo somos imagen y semejanza de Dios, el diablo nos quiere destruir. El enemigo, el pecado, nos quiere destruir. Porque sabe que entre más gente lleve al infierno, a Dios le duele cuando un pecador va al infierno. Gloria al Señor. Imagínense cuánta gente está yendo al infierno sin Dios y sin esperanza, en pecado. Y el Dios no quiere eso. Porque el plan, como repito, el diablo ha venido a matar, hurtar y destruir. Los elementos que encontramos en este primer pecado, en donde Adán, valga la redundancia, pecó con Eva, es que la mente del ser humano se rebeló como incredulidad y orgullo. No había incredulidad antes y orgullo, y más que cuando entró el pecado, pensó el hombre que podía hacer lo que le diera la gana. Podía llevar su vida como quisiera, sin sujetarse a Dios, sin obedecer, en total desobediencia, en total depravación. Y sabemos que el hombre siempre quiere crecer más, y vemos el caso de Nabucodonosor. ¿Quién fue Nabucodonosor? El rey de Babilonia, el cual Dios lo humilló. Pero un día dijo, y esta es la Babilonia en la cual yo he construido, y él se empezó a jactar. Y empezó en su corazón a ensoberbecerse tanto que pensó que era Dios, era un Dios. Y Dios mismo lo humilló, que comió con las bestias del campo y el rocío del cielo lo bañaba. Imagínense. Dios usó ese mecanismo para que Nabucodonosor reconociera de que él no era Dios, era solo un hombre. Que todo lo que tenía era porque Dios lo había permitido. Así es, aleluya. Y eso nos enseña algo a usted y a mí, hermano, que Dios es el que nos permite las cosas, no somos nosotros. Amén, aleluya. Dios en su gracia, en su misericordia, si tenemos algo, ya sea una casa, un trabajo, hijos, etcétera, etcétera, tantas bendiciones que Dios nos da.
Si Él nos la da es por su amor y su misericordia. En ningún momento, hermano, comencemos a ensoberbecernos nosotros dentro de nosotros, porque no lo hemos obtenido por nuestra propia Gloria a voluntad, Dios, por nuestro aleluya. propio esfuerzo, sino porque Dios así lo ha permitido. Por lo tanto, hermano, nosotros sabemos, el ser humano en general está de continuo a hacer el mal. Pero por eso nosotros podemos acudir ante el Señor a que Él nos ayude a vivir cada día conforme a su palabra y que podamos nosotros apartarnos de todo pecado. Gloria a Dios, aleluya. Asimismo, el pecado manipula tanto las emociones que en el momento que un hombre o una mujer se siente tentado a pecar, las emociones son tan manipuladas que solo ve lo agradable o lo bonito, lo que es pasajero, pero no ve a larga distancia. Así es, amén. Cuando ya es como cuando ponen trampas, por ejemplo, para la casa, o dejan algo, qué sé yo, una carnada, y llega y el animal muerde, y tal vez muerde pensando que es la carne o lo que sea, pero ahí está la trampa. Así es el pecado. Solo ve el animal, solo ve lo bonito, lo agradable, pero cuando muerde ya está sujeto, ya está arruinado. Porque el pecado es lo que trae, hermano. El pecado nada bueno trae. Por lo tanto, pensémoslo bien. Pensemos bien cuando sintamos tentaciones, cuando sintamos ese deseo de pecar y hacerlo mal delante de Dios. Pensémoslo bien. ¿Vale la pena yo pecar ante Dios? ¿Vale la pena yo estar en rebeldía ante Dios? ¿Vale la pena yo desobedecer a Dios? ¿Vale la pena perder mi salvación o extraviarme del camino por un momento? Creo que no vale la pena. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir no al pecado, porque dice la palabra del Señor que en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Escuche bien, hermano. Mas la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estábamos estudiando hace unos meses acerca de la vida eterna, que solamente está en Cristo el Señor. Pero si perseveramos en pecado, el pecado va a hacer que muramos, no solamente en lo físico, también en lo espiritual, en la muerte segunda que habla la palabra. Ezequiel, capítulo 18, 20, dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. En resumen, hermano, usted y yo somos responsables de lo que hagamos. Nadie es responsable del pecado del otro, de lo que haga o no haga el otro. Usted y yo es responsable de lo que nosotros hacemos. Y nosotros vamos a dar cuenta ante Dios. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos que guardarnos de ello. Pero ¿qué resultados trajo el pecado de Adán y Eva? La muerte espiritual. Que es ¿qué? La pérdida de la comunión con Dios. Y eso lo vemos en el versículo 8 al 10. Dice que ellos se escondieron. La voz de Dios estaba en el huerto, pero ellos se escondieron. Y la presencia de Jehová estaba de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. No tenía ni siquiera la moral de acercarse ante Dios, estar cerca de Dios, porque el pecado lo que hace es separarse de Él. No puede haber comunión entre Dios y el pecado. Y el hombre había pecado, no podía haber esa comunión directa con Él. Asimismo, Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estamos perdidos. Nosotros sin Cristo, sin el perdón de nuestros pecados, estábamos perdidos, hermano. Pero vino el Señor Jesús y entregó
y dio su vida por amor y por usted y por mí, y a través de su sacrificio nos ha dado la vida eterna. Aleluya. Asimismo, el pecado también trae contaminación inmediata. Trae una depravación total al ser humano. Porque si usted bien recuerda, en Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos que era de continuo solamente el mal. Se pervirtió la tierra, que la tierra ya estaba tan cansada del pecado que había en ese entonces desde el diluvio. Imagínense que todos hacían lo malo, una perversidad total. Y como dice la palabra del Señor, dice el mismo Señor, que así como los días de Noé va a ser la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué estamos viendo hoy en día? Estamos viendo depravación total. Y no es de sorprenderse, porque la Biblia misma lo habla, de que eso iba a acontecer, que iban a ser días de Noé, hermano. ¿Cuántas cosas vemos? Depravación, pecado. La gente peca y como que sin nada. Su entendimiento, su conciencia, su espíritu, su alma está tan entenebrecida que le da igual hacer pecar o no. O sea, alguien mata y como que sin nada, ¿no? Puede acostarse tranquilamente como que sin nada. ¿Cuántas cosas, hermano? Que no hay, el ser humano ya no tiene eso de poder venir ante Dios y poder arrepentirse, sino que más bien más y más quiere pecar. Más y más quiere estar, el deseo continuo es el mal. También en el Salmo 14:3 dice: todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni uno, hermano, solo Dios. Solo Dios, solo Cristo nuestro Señor. Él sí fue perfecto. Amén. Aleluya, déselo a Él con todo su corazón, porque Él es digno de alabanza, es digno de adoración. Romanos 7:8 nos dice, hermano: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, escuche bien, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo diciéndolo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En otras palabras, yo como hombre me impulsa más a hacer el pecado, lo malo, y no lo bueno. Como dice Pablo, en mi carne no mora el bien. En esta carne no mora el bien, sino corrupción y total rebeldía ante Dios. Porque el querer el bien está en mí. Yo puedo querer hacerlo, dice él, pero el hacerlo le costaba a él. Y él reconocía que en su carne era débil. En su carne, que solo Dios podía traer la fortaleza de poder hacer la voluntad de Él. También, hermano, otro resultado de que el pecado original trajo es que la muerte física. El cuerpo quedó sujeto a la muerte, es decir, la división entre lo inmaterial y lo inmaterial y lo material. Porque reconocemos, hermano, de que nosotros tenemos tres componentes en nosotros. Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. El espíritu y el alma son inmateriales, se mantienen al morir, pero nuestro cuerpo muere. Y eso entró a través del pecado, porque antes del pecado no había muerte. Antes de que Adán y Eva pecaran, no había muerte. Podían convivir el león con la gacela, todo el depredador con la presa, tranquilamente. Cuando entró el pecado, ya entró la muerte. Entonces, todo se vino a contaminar, todo quedó maldecido, todo quedó en una condición de caos, hermano. Nuestro cuerpo se va a deteriorar. Sabemos de que nuestro cuerpo entre pasan los años va a ir adquiriendo más dificultades en su desenvolvimiento. También las enfermedades van a llegar, el dolor va a llegar. Pero eso es por las consecuencias del pecado original que entró a través de Adán y Eva. En Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El versículo 21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine
reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Sabemos, hermanos, de que por el pecado entró la muerte. Entró la muerte en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, Dios lo había hecho que el hombre viviera y para siempre, pero por el pecado entró la muerte, y eso ya nos vino a que el ser humano tiene que morir, como dice la palabra, una vez, y después de esto el juicio. El hombre también, otro resultado del primer pecado es que el hombre y la creación quedaron sujetos bajo el dominio del diablo. Todo el mundo, todo el planeta, todo el ecosistema, todo quedó en manos del hombre. De Adán se lo había dado Dios para que pudiera enseñorearse sobre él. Pero cuando el hombre pecó, el hombre le dio las escrituras, le dio el papel de derecho de todo al diablo. ¿Qué dice la palabra en Lucas 4:6? Y ahí lo vemos, dice, cuando el diablo estaba tentando al Señor, y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. ¿A quién le decía? Al Señor Jesús. Porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero la doy. ¿Quién se la había entregado? Adán. Adán se la entregó cuando pecó. Imagínense. Y mire, hermano, cómo era el diablo de tremendo. De tentar al Señor Jesús. Él sabía quién era. Sabía de que si tentaba al Señor, si el Señor iba, digamos que el Señor pecara, cosa que no iba a pasar porque Él es Dios mismo. Pero el diablo es tan descarado que tentó al Señor Jesús y dijo: bueno, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Sé que tú eres Dios mismo. Has venido a la tierra, no sé con qué propósito, pero has venido. ¿Has venido a restaurar lo que se había perdido? Bueno, te daré todo si postrado me adorares. Y se termina todo. Eso fue la oferta del enemigo. Y haciendo eso, hermanos, si el Señor hubiera hecho eso, no solo le hubiera sujetado también toda la creación hasta el tercer cielo. O sea que todo hubiera caído en manos del diablo si el Señor hubiera caído en esa tentación. Pero ¿qué le dijo el Señor? Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Él contrarrestó esa tentación del diablo y le dijo: al Señor tu Dios adorarás y solamente al Señor, solo a Él servirás. Y ese es un ejemplo, hermano, de cómo nosotros podemos vencer. Porque si el Cristo Jesús lo pudo hacer, usted y yo lo podemos hacer. También entró la muerte eterna, hermano. Entró la muerte eterna, que es la condenación eterna en el lago de fuego. Sabemos de que la palabra nos dice en Apocalipsis 20, en su parte, si no mal recuerdo, capítulo 12 en adelante, dice de que los muertos estaban grandes y pequeños ante Dios, y el mar entregó los muertos, y la muerte entregó sus muertos, el Hades también, y todos estaban compareciendo ante Dios. Y dice que los libros fueron abiertos, y hubo otro libro que fue abierto, el cual fue el libro de la vida, y aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, esa es la muerte eterna. Ahí el ser humano, estando en pecado antes, hermanos, sin que Cristo viniera, estábamos dispuestos automáticamente, sí o sí, a ir a esa condenación, al lago de fuego. Pero por cuanto Cristo vino y le quitó al diablo el derecho del ser humano, porque imagínense, el diablo había adquirido todo. Es que cuando Adán pecó, le dio todo al diablo, todo. Y se iba a enseñorear sobre este mundo. Pero cuando Cristo vino en la cruz, lo derrotó, le arrebató. Y ahora justamente Él tiene derecho a decir: no, ellos pueden ser míos, pero nosotros tenemos que venir ante Él. La salvación es
que usted y yo vengamos con una actitud rendida ante Él, arrepentida, pero que vengamos voluntariamente, porque Él no quiere que vengamos de una manera obligada. Sabemos, hermanos, que cuando nosotros pecamos, hay consecuencias, y es la pena o el castigo que vendrá. Siempre que se peca viene un castigo, pero todo pecado tiene diferente manera de castigo. Por ejemplo, cuando un hombre adultera en su corazón, codicia a una mujer en su corazón, y cuando un hombre comete el adulterio y lo consuma, si bien es cierto, la acción ante Dios es igual, pero el castigo y las consecuencias son diferentes. Si el hombre adultera, si el hombre solo codicia en su corazón a una mujer, pero no consume el hecho, sino que solo lo mantiene de él, ¿es culpable de su pecado? Sí, pero las consecuencias no son graves a comparación de aquel que lo consume. Es que tenemos que entender eso, hermano. El pecado es pecado. Pecado es pecado, transgresión ante Dios es una transgresión. Fallamos ante Dios, pero las consecuencias sí son diferentes, dependiendo de la severidad de lo que nosotros hagamos. Aleluya. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Pero no estarlo durmiendo. Espero no hacerlos dormir porque veo que están durmiendo, hermano. Pero ya pronto termino, hermano. Mateo 10:15 dice: de cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Si mal recuerdo, allí siempre en Mateo 11, versículo 20-24, se nos habla acerca de Corazín y Betsaida, de que si en Sodoma y Gomorra se hubiesen hecho las maravillas que él hizo, en Sodoma y Gomorra hace tiempo que se habrían convertido, dice la palabra. ¿Pero por qué? Porque el tiempo de Sodoma y Gomorra, si bien pecaron, pero no tenía la revelación de la palabra de Dios. Pero esa gente, viendo las maravillas, viendo a Cristo haciendo las señales y prodigios, no creyeron. O sea, hermano, entre más nosotros sepamos de la Biblia, entre más nosotros sepamos de la palabra de Dios y no la hacemos, el castigo va a ser peor. Dios nos demandará más. Dios nos demandará más por cuanto supimos más la palabra y no lo hicimos, que aquel que nunca lo hizo, nunca escuchó el evangelio, nunca leyó la palabra. Por lo tanto, nosotros somos responsables. Entre más sepamos, Dios nos va a demandar más. También, hermano, cuando nosotros pecamos, queda esa culpa, esa consecuencia, que es una consecuencia del pecado, la culpa. Por ejemplo, cuando David pecó con Betsabé, entró esa culpa. En el Salmo 51 lo vemos reflejado, cuando Natán lo viene a amonestar y le habla, usted sabe de lo del corderito y toda esa parábola, y le dijo a David: quien tal hombre haga, lo estoy diciendo en mis palabras, tal hombre haga, no tiene perdón y hay que matarlo, no tiene ningún perdón. Pero le dijo a Natán: pero ese hombre eres tú, ese hombre del cual tú hablas eres tú. Entonces el corazón de David se vino a lamentar, se sentía culpable. Pero David, lo bueno de David, y ese es un hombre de la palabra de Dios que podemos nosotros aprender, y cuando él pecó, vino humilladamente ante Dios. Lea el Salmo 51 y se va a dar cuenta de la actitud de David que tenía después de haber fallado ante el Señor. Y si una vez sentimos de que pecamos ante Dios, leamos ese salmo y aprendamos de cómo David se sentía en ese momento, para que nosotros también podamos venir arrepentidamente delante del Señor. Porque, hermano, la culpa va a estar siempre como consecuencia del pecado. Porque siempre la persona que peca, la culpa está, y es un sentimiento que no se le va a ir, porque ha transgredido la ley de Dios y los estatutos de Dios. Y también de que va a haber la posibilidad de un castigo. Y este castigo puede venir
en su momento, en cualquier momento, va a venir afrontando las consecuencias del mismo pecado que la persona hace. También el pecado es un sentimiento personal de culpa, pero hermano, a veces las personas están en este mundo, entre más peca, su entendimiento está más entenebrecido. O sea, ¿quién es menos sensible al pecado? Un ejemplo es que alguien que mate, imagínense, los que matan un montón de gente, ya ellos ya no te tocan el corazón en matar a alguien. El pecado los ha entenebrecido su corazón. Pero cuando el Espíritu viene, el Espíritu de Dios nos redarguye de lo que hemos hecho, alegrémonos, porque todavía el Espíritu está ahí, que nos dice: has pecado, fallaste delante de Dios, arrepentite. Amén. Gloria a Dios. Preocupémonos cuando ya no sintamos nada. Amén. Cuando no haya ninguna culpa y sentimos que todo está bien, como que es algo natural, ahí sí tenemos que preocuparnos, porque ya no sentimos culpa. Aleluya. Hagamos lo que hagamos, no nos va a hacer cambiar. Pero que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos ayude. Amén. También la culpa permanece. Y a veces, como decía, entre más el hombre peca, más su entendimiento se entenebrece. Y por lo tanto, el pecado entra más toma control de su pensamiento, su corazón, y le es difícil reconocer su condición. Amén. Pero hermano, como decía, tenemos que alegrarnos, Gloria a Dios. porque Dios envió a Cristo Jesús, Amén. Amén. que nos ha libertado del pecado, Amén. Gloria y a que Dios. ya la muerte no se enseñorea sobre nosotros, sino que tenemos la vida eterna. Gloria a Dios. El problema fue cuando el hombre pecó, le entregó al diablo y a la muerte, se entregó al diablo y a la muerte. Gloria a Pero Dios. Cristo vino, como lo leímos en Génesis 3:15, Aleluya. de que ahí iba a haber enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Pero que al final la simiente de la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, pero el de la mujer le iba a herir en la cabeza. En otra palabra, lo iba a derrotar totalmente. Gloria a Cristo Dios. vino a buscar lo que se había perdido. Aleluya. Entre eso estaba usted y yo. Amén. Y a través de Cristo Jesús es que podemos tener la vida eterna. Dice, como vuelvo a repetir, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, tenemos que sentirnos gozosos, alegres, porque Cristo ya pagó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados y nos ha libertado, y podemos entrar, tenemos el acceso ante la vida eterna, ante el Padre, porque Él ya lo hizo. Amén. Nosotros ya no tenemos que hacer nada en el sentido de que hacer un sacrificio, sino que más bien arrepentirnos y venir en una Aleluya. actitud arrepentida delante de Dios. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén, Señor. Y nadie puede llegar al Padre, nadie puede heredar la vida eterna, sino a través de Él. Por lo tanto, nosotros, hermanos, tenemos que estar agradecidos con el Señor. Imagínense, Cristo, dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:21, dice de que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, que era el Señor, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Imagínense que Él no conoció pecado, pero por amor a usted y a mí, Dios lo hizo pecado, lo cargó tanto de pecado. Imagínense cuánto pecado de toda la humanidad llevó Cristo en la cruz del Calvario, que en ese momento que Cristo estaba consumando el sacrificio, dice la palabra de Dios que Él clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento estaba apartado totalmente de la comunión del Padre, porque era tanto el pecado que había adquirido el Señor en su cuerpo, de que estaba separado. Pero después dice el Señor: Padre, perdónalo,
porque no saben lo que hacen. Muchas veces, hermanos, hemos pecado y todos nos incluimos por ignorancia, hemos hecho el pecado de todo tipo de naturaleza de pecado, pero la esperanza es que Cristo es nuestro Señor y Él ya pagó el precio de su salvación y de mi salvación. Estemos agradecidos con Él, que Él nos ha libertado de la muerte y que podemos adquirir la vida eterna. Pero también, hermanos, que estemos conscientes de las consecuencias del pecado. Analicemos, recordemos cómo el diablo llegó sagazmente ante Eva y ante Adán también para poder tentarles y que pecaran delante de Dios. Y lo mismo que sucedió en el jardín del Edén, Él lo puede suceder a usted y a mí, porque somos seres humanos y el diablo va a querer buscarnos para destruirnos. Aleluya. Por lo tanto, tenemos que estar siempre velando, hermano, siempre en constante comunión con el Señor, no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, porque es peligroso desenfocarse del camino del Señor y que venga el enemigo y nos arrebate o haga destrozos con nuestra vida. Los hermanos, diferentes hermanos que predican en este lugar nos han dicho que no juguemos con el enemigo, porque Él no juega con nosotros. No juguemos con el pecado. Guardémonos para Dios. Antes de hacer cualquier cosa, hermano, medita en su corazón si a Dios, si estaba de acuerdo a la palabra de Dios o no, o si eso va a ir en contra de la voluntad de Dios. Guardémonos del pecado, hermano, que podamos nosotros estar en comunión con Dios, hermano, y que tengamos esperanza en Cristo Jesús, que un día vamos a ser redimidos de toda maldad. Y como decía el hermano en los cantos, que en el día del rapto yo me levantaré para estar con mi Salvador. Un canto precioso, el cual nos dice de que el estar con el Señor va a ser lo más hermoso y que no vale la pena por ni un pecado perder nuestra salvación. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a poder estar siempre en comunión con Él y apartarnos de todo pecado. Vamos a venir en palabras de oración un momento, vamos a orar para que Dios nos ayude a poder apartarnos de toda iniquidad. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque eres bueno y maravilloso. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo, amado Jesucristo, a morir por nosotros. Y que el pecado, que todos nuestros pecados tú los llevaste en la cruz del Calvario. Y que hoy nosotros somos limpios, somos lavados por la sangre del Cordero de Dios. Antes no había salvación, antes no había esperanza, pero ahora en Cristo Jesús tenemos esa esperanza. Dios amado, ayúdanos a apartarnos del pecado. Ayúdanos a no poner en poco las maquinaciones del enemigo. Ayúdanos a decir no a aquello que te ofende. Ayúdanos, Padre, a poder guardarnos para ti, Señor, en santidad, porque tú vienes pronto. No vale la pena poder perder la salvación por un momento en el cual trae una alegría pasajera, pero después viene un enorme peso de culpa y posiblemente la pérdida de la vida eterna, Señor. Ayúdenos, Señor, a cada uno de mis hermanos, a mi persona, Señor, a poder guardarnos para ti, Señor, siempre en humildad, Señor, y apartarnos de todo pecado siempre, Señor, y servirte de la mejor manera. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Padre.